Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Capítulo 2. Existe una alternativa liberadora. No hay escuela que se compare con un hogar decente, y no existe un maestro que se compare con un papá virtuoso. Cita de Mahatma Gandhi. Número 1. Una práctica antigua traída a la modernidad. Antes de que comenzara a generalizarse la educación obligatoria en Estados Unidos, alrededor del siglo XVIII, casi todos los padres utilizaban libros para educar a sus hijos ellos mismos, o contrataban maestros o tutores. Tiempo después, la escolarización se generalizó, y algunas décadas después de que la primera ley de educación obligatoria fue aprobada, muchos padres y maestros consideraron que la educación masiva no estaba produciendo los resultados esperados. John Holt, nacido en 1923, fallecido en 1985, después de no encontrarle una aplicación práctica a lo que había aprendido en la escuela, y después de haber trabajado algunos años en la milicia, comenzó a dar clases en una primaria. Holt disfrutaba mucho estar en compañía de los niños. Le gustaba mucho observarlos, ver cómo aprendían, cómo reaccionaban, y le intrigaba ver cómo niños que eran brillantes y vivarachos en el patio de juegos se volvían opacados y retraídos en el salón de clases. Tomando las notas de su diario personal, escribió sus dos primeros libros, How Children Fail, que significa El fracaso escolar, en 1964, y How Children Learn, que significa Cómo aprenden los niños, en 1967, donde afirma que las escuelas fomentan la competencia y la ansiedad y que los niños fracasan en ellas porque sienten miedo a ser humillados o castigados. En su labor de maestro, Holt buscó métodos alternativos como suprimir exámenes para que los alumnos pudieran concentrarse en el aprendizaje y no en el temor a los profesores y a las notas, pero esa iniciativa hizo que lo expulsaran de un colegio. Más adelante, Holt sugirió que las escuelas deberían ofrecer muchas cosas interesantes para ver y trabajar y en las que se les permitiera a los niños aprender a su manera. Se crearon alrededor de 1,000 escuelas privadas alternativas, con 50 alumnos cada una, inspiradas en sus ideas. Pero todas fracasaron, según Holt, porque nadie quería mejorar las escuelas. Por esa misma época, surgió la pedagogía de la desescolarización, corriente que sostiene que la escolaridad es un falso servicio público que priva a las personas de la alegría de aprender. Los partidarios de esta opción defendían la legitimidad para educar a los niños lejos de las instituciones escolares y, por tanto, su obligatoriedad en la asistencia. A mediados del siglo XX, surgió una serie de autores que centraron su crítica en estos dos aspectos fundamentales: la obligatoriedad de la escolarización y el sistema organizativo escolar. Las primeras críticas a la escolarización en las escuelas aparecen en la década de los 70, con algunos escritos del autor norteamericano Paul Goodman, y su máximo apogeo se encuentra en los primeros años de la década de los 70, con autores como Ivan Illich, Everett Reimer, el propio Holt o Marshall McLuhan. Surgimiento de la moderna educación en casa. Influido por esta corriente, después de su experiencia con las escuelas alternativas y convencido de que el cambio no estaba en la escuela, escribió su libro Instead of Education, que significa En vez de educación, en 1976, en el que trata de dar respuesta a la pregunta ¿cómo puede la gente trabajar y vivir con más propósito? Después de la publicación del libro,
Holt fue contactado por familias de todo Estados Unidos que habían tomado la decisión de educar a sus hijos en casa. A partir de entonces, Holt comenzó la publicación de una revista dedicada a la educación en el hogar llamada Growing Without Schooling, que significa Creciendo sin escolarización, de 1977 a 2001, y puede encontrarse en Internet. A través de esta revista, los términos homeschooling y unschooling fueron generalizados. Holt escribió un total de 10 libros y numerosos artículos relacionados con la enseñanza y la sociedad que la rodea. Él decía que sus libros no son un conjunto de teorías, sino trabajos de campo que nacen de la observación y de su contacto con niños durante muchos años. Muchas personas consideran que Holt fue un crítico social más que un reformador educativo, pero para mí, John Holt fue un visionario educativo que se adelantó a su época. Su perspectiva acerca de cómo aprenden los niños y su claridad mental para no quedar limitado en los paradigmas sociales y educativos que lo rodeaban, dieron lugar a una corriente de pensamiento que ha inspirado a miles de familias alrededor del mundo. Seguramente él no sabía el impacto que sus ideas causarían, y aunque alcanzó a ver que su obra benefició a algunas familias de su época, a casi 30 años de su muerte, ese fruto apenas está comenzando a robustecerse. Número 2. Nociones generales. Cuando alguien escucha de esto por primera vez, es muy común que experimente una oleada de sentimientos encontrados junto con una lluvia tupida de preguntas, casi todas al mismo tiempo. ¿Pero cómo le hacen? ¿Y qué hacen en su casa? ¿Y necesitas un lugar especial en tu casa? ¿Y quién los acredita? ¿Pero tú eres maestra? ¿Y qué hay de la socialización? ¿Y qué pasa si los dos papás tienen que trabajar? ¿De dónde sacan los materiales? ¿Y cuando quiere entrar a la universidad? ¿Tienes que ser de alguna religión para hacerlo? Legalidad y certificación. En muchos países sí está reconocida legalmente esta alternativa educativa, y cada país tiene sus propios procedimientos y regulaciones. En otros países, la situación es crítica, y los padres tienen que luchar para poder mantener a sus hijos en casa. Existen muchos estudios, reportes y estadísticas al respecto que pueden encontrarse en Internet. En México existe un vacío legal. Esto quiere decir que este concepto no está contemplado en nuestra Constitución. Nuestro país cuenta con un organismo que se conoce como INEA, Instituto Nacional de Educación para los Adultos, creado para brindarles educación a todos los adultos que por alguna razón no pudieron asistir a la escuela. A partir de los 15 años, un joven puede acudir al INEA y solicitar que se le aplique una prueba global para acreditar toda la primaria y otra para secundaria. El mismo INEA te regala los libros y las guías para estudiar para el examen. La mayoría de las familias mexicanas que han optado por la educación en casa certifican a sus hijos a través del INEA o a través de alguna escuela extranjera a distancia que pueda extender un certificado. Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen todo el día? Cada familia es diferente y lo que hace durante el día puede variar mucho. Y precisamente eso es lo atractivo de optar por una alternativa distinta al sistema convencional. En términos generales, puedo decirte que quienes han optado por no enviar a sus hijos a la escuela se dedican a vivir en el mundo real. Son familias normales, con vidas normales, con trabajo, con responsabilidades, con problemas como todos los demás. La diferencia es que han decidido beneficiar a sus hijos con todas esas experiencias al permitirles compartir su día con ellos y al permitirles aprender de todo ese andar juntos. Cuando una familia ha decidido educar en casa, por lo general solo deja de llevar a los niños a la escuela. Algunas de ellas esperan a que termine el ciclo escolar, mientras que otras lo hacen en cualquier momento del ciclo. Algunas de ellas deciden hacerlo solo durante 1 o 2 años y luego vuelven a escolarizar.
En esos casos, los papás llegan a algún acuerdo con la institución en el que los niños continúen presentando sus exámenes para poder regresar después o algún otro arreglo según la situación particular de cada familia. Una vez en casa, algunas familias optan por seguir un currículo específico, otras trabajan por proyectos, otras siguen los programas de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública en México. Otras prefieren usar los intereses de cada niño como su guía. Cada vez es más sencillo optar por esta alternativa debido a la gran cantidad de recursos que existen en el mercado. Currículos, escuelas a distancia, materiales e incluso blogs que comparten recursos e ideas. Existen opciones para todas las necesidades y para todos los bolsillos. También existen diferentes filosofías o enfoques en cuanto al aprendizaje. Charlotte Mason, Montessori, Waldorf, educación libre, educación cristiana, católica, etc. Muchas familias optan por alguna corriente específica y otras prefieren tomar lo que más les convenga de cada enfoque, siguiendo una línea más bien ecléctica. Una vez decidido el currículo y el enfoque educativo, algunas familias siguen un horario rígido y estricto, cumpliendo los objetivos del currículo que hayan escogido, mientras que otras combinan un tiempo de estudio con aprendizaje libre o clases extracurriculares, y también hay familias que no tienen ningún horario para estudiar, pero que continuamente están aprendiendo de todo lo que realizan durante el día. De igual manera, la gran mayoría destina un lugar específico para el estudio, adecuándolo con mobiliario, equipo y materiales, de acuerdo con el gusto o el presupuesto familiar. ¿Qué tan necesario es tener conocimientos docentes? Todo depende de la perspectiva de los padres en cuanto a lo que quieren lograr con la educación de sus hijos. Si su deseo es que cumplan con todos los objetivos y requisitos asignados por los sistemas educativos oficiales desde el hogar, es muy probable que haber tenido algún tipo de preparación magisterial les sea útil. Pero, si por el contrario, lo que ellos desean es conocer a sus hijos profundamente, entender cómo piensan, cuáles son sus intereses, acompañarlos continuamente en su proceso de aprendizaje y como resultado crear una fuerte conexión con ellos, entonces tener una preparación magisterial es irrelevante. ¿Cómo socializan? El deseo de los padres que han decidido tomar en sus manos la educación de sus hijos es brindarles un acercamiento más auténtico a la sociedad. Así que por lo general, estos niños logran integrarse a ella mucho más eficaz y naturalmente. Cada familia es diferente, pero casi todos los padres procuran que sus hijos tomen clases en diversas áreas fuera de casa. Arte, deportes, ciencias, música, tecnología, lenguaje, etc. Además, los padres se preocupan mucho por conectarse con otras familias que comparten sus ideales e intereses y programan encuentros organizados o reuniones sociales para que los niños gocen de esta interacción. ¿Cómo combinan el trabajo de los papás? Mucha gente tiene la impresión de que la educación en casa es una opción únicamente para los niveles socioeconómicos altos, ya que desde su perspectiva, privar a la familia del sueldo de uno de los padres para que se encargue de los niños durante todo el día es un lujo que solo los ricos pueden darse. En el caso de los padres que hemos decidido prescindir de la escuela, nuestro estilo de vida determina nuestras circunstancias, en vez de que nuestras circunstancias determinen nuestro estilo de vida. Esto quiere decir que no esperamos a que las circunstancias sean favorables para animarnos a tomar esta decisión, sino que, una vez tomada, hacemos que nuestras circunstancias nos permitan continuar con este estilo de vida. He visto familias que inician un negocio familiar para poder incluir a los hijos y además obtener los recursos necesarios. He visto mamás solteras emprender sus propios negocios desde casa, en donde pueden seguir atendiendo a sus hijos.
Otras familias llegan a arreglos en los que el papá trabaja unas horas y la mamá otras, o ciertos días de la semana y se turnan el cuidado de los niños o se apoyan en los abuelos. En fin, las posibilidades son variadas. El único requisito indispensable para tomar esta decisión es querer. Si los padres tienen la voluntad de hacerlo, entonces también encontrarán la vía para lograrlo. Diferencias entre homeschooling y unschooling. Dentro de la educación en el hogar, existe toda una gama de perspectivas educativas y filosóficas, desde los más estructurados que literalmente llevan la escuela a la casa, es decir, homeschooling, hasta los menos estructurados que llevan el unschooling a un estilo de vida radical. Me gustaría dedicar esta sección para hablar un poco de los conceptos más importantes de las dos corrientes más significativas de esta modalidad educativa, el homeschooling y el unschooling. La palabra homeschooling está compuesta por las palabras home, que significa hogar, y schooling, que significa escolarización. Escolarización en el hogar o escuela en casa. En inglés, este vocablo se refiere al hecho de que los padres mismos escogen un programa estructurado, curso o currículo que imita a la escuela tradicional con materias, tareas, exámenes, calificaciones y es tomado como guía. Existen muchos currículos diferentes en el mercado y varían en su contenido, pero básicamente incluyen planes de estudio para los padres y libros de texto, objetivos para cubrir y evaluaciones para los niños. Por lo general, se destina un espacio y un tiempo específicos para estudiar y cumplir con los requisitos del programa sistemáticamente. En español, el uso de este anglicismo se ha generalizado para designar a cualquier familia que no envía a sus hijos a la escuela, independientemente de su enfoque pedagógico o filosófico. En lo personal, yo prefiero utilizar términos como aprendizaje o educación sin escuela. La palabra unschooling se compone del prefijo un, que quiere decir sin, y la palabra schooling, que quiere decir escolarización. Unschooling quiere decir sin escolarización. Ya que estos términos se habían estado usando indistintamente, Holt sintió la necesidad de hacer una diferencia de términos, ya que muchos homeschoolers, al igual que el público en general, sienten que los niños no aprenderán nada a menos que se les enseñe deliberadamente. Pero para Holt no era así. Él creía que aprender es un acto tan natural como respirar. No puedes enseñarle a nadie a hacerlo y tampoco puedes evitarlo. Por lo tanto, su concepto de educar consiste en dejar que el niño aprenda de las experiencias de la vida, generalmente iniciadas por el niño y facilitadas por el adulto. Aunque él habría preferido usar la palabra vivir, utilizó el término unschooling para expresar la esencia de su pedagogía. En su último libro, Teach Your Own, que significa enseña a los tuyos, habló abiertamente acerca de la educación en el hogar y su coescritor, Patrick Farenga, también dedica un espacio para definir con mayor precisión el término unschooling, el cual se ha ido generalizando junto con su aceptación por miles de familias en diversos países. Número 3. Breve reseña de la pedagogía de John Holt. La obra de John Holt ha sido especialmente valiosa en mi entendimiento de cómo aprenden los niños y mi propio proceso de desescolarización, por lo que me gustaría hacer una breve síntesis de los conceptos más sobresalientes de su pedagogía para compartirla contigo. Yo he tomado como base los libros que he leído de él y algunos otros autores partidarios del unschooling, pero en Internet existe mucha información disponible para complementar lo que aquí comparto. Todos los niños son aprendices por naturaleza. Platicando con una mamá, me decía muy escéptica, ¿pero cómo puedo esperar que mi hija quiera aprender algo si nadie se lo enseña?
Y muchos de nosotros tenemos esa idea. Una persona no puede aprender ni querrá aprender nada que no se le enseñe deliberadamente. ¿Recuerdas la mentalidad de dependencia? Es esta misma idea infiltrada en nuestras mentes la que nos hace creer que nadie es capaz de aprender algo si no hay un agente externo que nos empuje a aprenderlo. Holt dedicaba mucho tiempo a observar a los niños pequeños que le rodeaban, sobrinitos y amiguitos, ya que le cautivaban la curiosidad innata de los niños y su capacidad para aprender lo necesario en cada momento. Le gustaba observar cómo aprendían a hablar su lengua materna sin que nadie les enseñara a hacerlo y cómo descubrían el funcionamiento de las cosas por ellos mismos, observando atentamente a los adultos de su alrededor, experimentando, equivocándose y volviéndolo a intentar una y otra vez. Él sostenía que todos los niños son capaces de aprender lo que sea, incluso leer y escribir, si tan solo les damos la oportunidad de hacerlo por sus propios motivos y les brindamos solamente la ayuda que ellos nos soliciten. En su libro How Children Learn, que significa Cómo aprenden los niños, Holt escribe: supongamos que decidiéramos que tenemos que enseñarles a hablar a los niños. ¿Cómo lo haríamos? Primero, algún comité de expertos analizaría el habla y la separaría en un número de habilidades del habla individuales. Probablemente diríamos que debido a que el habla se conforma de sonidos, primero se le tiene que enseñar al niño a hacer todos los sonidos de su lengua antes de enseñarle la lengua en sí misma. Sin duda, listaríamos esos sonidos, los más fáciles y comunes primero y los más difíciles y raros después. Luego, comenzaríamos a enseñarles a los infantes esos sonidos, siguiendo nuestra lista. Tal vez, para no confundir al niño, confundir es una palabra maligna para muchos educadores, no dejaríamos que el niño oyera tantas conversaciones ordinarias, sino que solo le permitiríamos exponerse a los sonidos que estamos tratando de enseñar. Junto con nuestra lista de sonidos, tendríamos una lista de sílabas y otra de palabras. Cuando el niño hubiera aprendido a hacer todos los sonidos de la lista de sonidos, comenzaríamos a enseñarle a combinar los sonidos en sílabas. Cuando pudiera decir todas las sílabas de la lista, comenzaríamos a enseñarle las palabras de nuestra lista de palabras. Al mismo tiempo, le enseñaríamos las reglas gramaticales para que pudiera combinar estas palabras recientemente aprendidas en enunciados. Todo estaría planeado, sin dejarle nada a la casualidad. Habría bastantes ejercicios de práctica, repasos y exámenes para asegurarnos de que nada se olvidará. Supongamos que realmente intentáramos esto. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría, sencillamente, es que muchos niños, antes de que pudieran llegar muy lejos, estarían frustrados, desanimados, humillados y con miedo, y dejarían de intentar hacer lo que se les pidiera. Si, fuera de nuestras clases, vivieran una vida de niño normal, muchos de ellos, probablemente, ignorarían nuestra enseñanza y aprenderían a hablar por su cuenta. Si no, si nuestro control de sus vidas fuera total, que es el sueño de muchos educadores, entonces se refugiarían en el fracaso y el silencio deliberados, tal y como muchos de ellos lo hacen cuando lo que se les quiere enseñar es a leer. Se termina la cita. Todos los niños aprenden de diferente manera y a diferentes ritmos. Durante sus años como maestro, a Holt le llamaba mucho la atención observar a niños que en el juego libre eran muy brillantes, pero que en las clases siempre iban un paso atrás. Llevaba una libreta donde hacía anotaciones del rendimiento de cada niño y se daba cuenta de que cada uno respondía mejor a diferentes formas de enseñanza. Lo que concluyó fue que debido a que la educación tradicional requiere que todos los niños comiencen a leer y a multiplicar al mismo tiempo,
Algunos niños no pueden más que aburrirse cuando están listos para aprenderlo desde antes. O incluso peor, algunos no pueden más que fracasar cuando no están listos para aprender esta información todavía. Por lo tanto, la pedagogía de Holt reconoce que existen diferencias entre todos los niños y las formas en las que aprenden mejor, por lo que cada niño debería tener la libertad de aprender a su ritmo y en su estilo lo que él necesite aprender en cada momento. Muchos de los niños que han crecido bajo la filosofía unschooling han llegado a leer y escribir a edades tardías como 12 o 13 años. Tardías para el sistema convencional, pero puntuales para el desarrollo particular de cada niño. Y lo interesante es que una vez que dominan la habilidad de leer, llegan a hacerlo mucho más eficientemente que sus compañeros de la misma edad que aprendieron a hacerlo a edades más tempranas. No puede existir un cúmulo de conocimientos igual para todos. Sarah McGrath explica este punto en su libro Unschooling: A Lifestyle for Learning, que significa Unschooling, un estilo de vida para el aprendizaje. Ella dice: todos tenemos intereses únicos y metas para el presente y el futuro, pasiones, sueños, llamados. Nuestras comunidades requieren una amplia variedad de habilidades. Ningún cúmulo común de conocimiento ni ninguna educación estandarizada puede suplir las necesidades tan diversas de una comunidad. Sin embargo, la mayoría de los niños invierte una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo en programas educativos, para los que muchas veces no tienen el interés ni la aptitud. En vez de eso, los niños, junto con los adultos en sus vidas, podrían usar ese tiempo nutriendo sus talentos únicos y trabajando en alcanzar sus sueños. Los niños, al igual que los adultos, aprenden con facilidad y entusiasmo cuando pueden decidir qué aprender según los intereses y necesidades que tienen sentido en su mundo real. A diferencia de lo que sucede cuando se sienten coaccionados o amenazados para aprender porque alguien le ha designado valor a la información. No es necesario pensar conscientemente en el proceso de aprendizaje, ya que sucede naturalmente. Cuando nos encontramos con un obstáculo para llevar a cabo una actividad, aprendemos lo que necesitamos para superar el reto. Fin de la cita. Lo importante es aprender a aprender. Para Holt, aprender una materia en particular es menos importante que aprender cómo aprenderla. Es posible almacenar millones de datos en la mente y aún así no tener educación. La habilidad más importante es saber encontrar el conocimiento y tener una actitud proactiva para saber qué hacer con él. Ya que no sabemos qué conocimiento necesitaremos en el futuro, no tiene sentido tratar de enseñarlo por adelantado. En vez de eso, deberíamos tratar de producir gente que ame aprender y que aprenda tan bien que pueda aprender cualquier cosa que deba aprenderse. Cita de John Holt. Si los niños tienen suficiente acceso al mundo, verán con bastante claridad cuáles cosas son verdaderamente importantes para ellos y para otros, y se crearán una mejor senda en este mundo que la que cualquier otra persona podría crearles. Cita de John Holt. Cuando apoyamos a nuestros hijos para que tomen la responsabilidad de su propio aprendizaje, a que posean su aprendizaje, les damos más de lo que jamás podríamos darles al dirigir su educación. Les damos confianza, control de sus vidas, libertad y posibilidades ilimitadas para el éxito personal y el placer en la vida. Cita de Sarah McGrath. El motivador para el aprendizaje debe ser el interés del niño. La diferencia esencial entre la pedagogía de Holt y el sistema educativo convencional radica en que la educación del aprendiz no es dirigida por un maestro o un currículo, sino que surge desde la curiosidad natural del niño como una extensión de sus intereses, inquietudes, necesidades, metas y planes.
Cuando el niño es guiado por su propio interés, entonces los aprendizajes son significativos. Se quedan más tiempo en su mente, ya que obedecen a sus propios motivos. Cuando se les da la libertad de actuar de acuerdo con sus propias motivaciones, los niños aprenden intuitivamente y de las formas que les parecen más fáciles. De esta manera, fortalecen la confianza en su habilidad para desarrollar nuevas destrezas, resolver problemas y encontrar la información deseada. Cita de Sarah McGrath. Los padres son facilitadores. Aunque la pedagogía de Holt enfatiza la motivación interior del aprendiz, no necesariamente les otorga un papel pasivo a los padres. De hecho, los padres unschoolers consideran que su labor puede ser incluso más ardua, ya que deben permanecer en un estado continuo de alerta en el que deben estar observando cuidadosamente a sus hijos para poder intervenir oportunamente sin estorbar, forzar o coaccionar, sino solamente para proponer y facilitar. Sandra Dodd, madre educadora en casa, creadora del término unschooling radical, propuso un concepto interesante, strewing en inglés, que quiere decir esparcir. En español se le conoce como siembra. Se refiere a colocar objetos llamativos alrededor de la casa donde puedan ser descubiertos por los niños, lo que daría origen a nuevas preguntas e investigaciones sin necesidad de obligar ni forzar el aprendizaje. La base que sostiene la labor de los padres es la conexión, ya que si existe, siempre habrá una vía abierta para conocer cuáles son sus intereses y para saber cómo ofrecerles nuevos recursos y oportunidades para explorar. En su libro Radical Unschooling, A Revolution Has Begun, que quiere decir Unschooling Radical, una revolución ha comenzado, Diana Martin explica: yo no me veo como la maestra de mis hijos. No me paro enfrente de ellos, vaciándoles conocimiento como la autoridad sabelotodo. Mi trabajo es darles tanto del mundo como sea posible, de tantas fuentes como sea posible, para que aprendan y sigan sus intereses. Mi esposo y yo estamos presentes, a su lado, para ayudarles de cualquier forma que podamos. Nuestra función es estar totalmente involucrados y participar activamente. No tenemos que saber todas las respuestas. De hecho, si yo dependiera de lo que una persona sabe, como un maestro en la escuela, mi visión estaría predispuesta y mi aprendizaje sería limitado. Vivir esta vida unschooling significa que exploramos juntos, ya que no sabemos todas las respuestas a cada interés de cada miembro de la familia. Sin embargo, sí sabemos cómo encontrar todas las respuestas, y eso es lo más importante. A través del Internet, la televisión, libros, videojuegos, salidas, vacaciones, recursos comunitarios y clases extraescolares, les ofrecemos a nuestros hijos mucho más que lo que la escolarización tradicional podría ofrecer. No tememos decir, no sé, vamos a investigarlo juntos. La educación no es la meta del unschooling. Nuestras metas son la conexión familiar y la búsqueda de nuestros intereses juntos. Sin embargo, los niños sí obtienen una educación como efecto secundario de vivir una vida abundante juntos. Nuestra casa está llena de cosas divertidas y emocionantes para hacer, como música, arte, juegos y manualidades. Los gabinetes de nuestra cocina están llenos de ingredientes para cocinar y hacer experimentos. Nuestra biblioteca rebosa de material interesante para leer, revistas informativas e intrigantes, juegos y rompecabezas. Pero sobre todo, tenemos espacio. Espacio para jugar, bailar, crear y explorar. Tenemos 5 televisiones, 4 computadoras, juegos de mesa y muchos juguetes de plástico y de madera. Hacemos todo el esfuerzo necesario para traer a las vidas de nuestros hijos cualquier cosa que deseen. Termina la cita. Yo quiero dejar claro que no veo la educación en el hogar como un tipo de respuesta a lo deficiente de las escuelas.
Yo creo que el hogar es la base adecuada para la exploración del mundo que entendemos como aprendizaje o educación. El hogar sería la mejor base, no importando cuán buenas sean las escuelas. Cita de John Holt.